Bueno, este es un bosquejito, después lo copian o le sacan foto con el celular y lo copian después. La idea es que podamos avanzar, ¿sí? Y en la enseñanza de la doctrina de la salvación, la soteriología, es muy importante no dejar de lado la causa por qué somos salvos, ¿sí? Para entender la salvación tan gloriosa hay que comprender también cuán peligroso y cuán abominable es el pecado. Y no se puede glorificar a Dios en su gran misericordia sin saber por qué o de qué nos ha salvado el Señor. Entonces es muy importante que podamos todos, una vez más, volver a la palabra o recordar algunos conceptos que ya habíamos enseñado el año pasado, ¿sí? El año pasado enseñamos mucho acerca del estado caído del hombre, el pecado. Aún no llegamos a la materia antropología, que lo vamos a volver a mencionar, pero esta doctrina universal del pecado se llama amartología, ¿sí? También se puede pronunciar jamartología, derivado de una palabra griega, ¿sí? Que podríamos comprender a qué hace referencia la jamartología o la jamartía. Principalmente la palabra nomos es la palabra ley en griego. Y la palabra anomos, la a es una negación, ¿sí? No nomos, no ley, sin ley. Y el hombre sin Cristo, el hombre natural, quiere vivir sin ley, pero no está sin ley. Es muy importante entender esto y la palabra nos enseña por qué. Lo primero que tenemos que ver es que el hombre sin Cristo no tiene relación con la ley, no la entiende, no la comprende, no quiere sujetarse a la ley. Lo que sí tenemos que entender es que el hombre, por la naturaleza pecadora que tiene, siempre va a estar cayendo en la hamartía, que es la intencionalidad pecaminosa. En ese sentido significa errar el blanco, ¿sí? Estirar a errar. A propósito, hay una intencionalidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza peca porque quiere. No pecamos por accidente, no pecamos por equivocación. Es la naturaleza, ¿sí? Que batalla en contra del Señor. Entonces es muy importante que podamos entender nosotros algunos conceptos y algunas palabras, la etimología de algunas palabras, para que podamos tener una mejor comprensión. ¿Por qué? La doctrina del pecado universal se llama hamartología. Para que nos dé lugar a la soteriología, necesitamos conocer primero cuál es el grave conflicto del pecado, para entonces sí poder llegar a ver lo que es la gran y gloriosa redención de nuestro Señor Jesucristo, la expresión de la gracia del Señor, ¿sí? Entonces para esto tenemos que llegar a la primera pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecar? ¿O qué es el pecado en sí? Quiero que participen, ¿Qué entiende por pecado? No quiero una definición de libro, ¿sí? ¿Qué sería pecar? Dar placer a la carne. Ajá. ¿Qué otra cosa? Algo malo, algo abominable, ¿sí? Literalmente todos los actos, pensamientos, ¿cómo? Actos, pensamientos, no tengan miedo de equivocarse, acá vale equivocarse, ¿sí? Porque estamos aprendiendo. Todos los pensamientos, todos los actos, todos los deseos que son contrarios a la ley de Dios, a los planes de Dios y a la santidad de Dios, es pecado. Todo eso. Y el hombre natural tiene una naturaleza corrompida, corrupta, radicalmente. No es parcialmente, es totalmente depravado. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Santiago 4:17 es un texto muy conocido donde podríamos mostrar la inhabilidad del hombre, y que es pecado justamente. Y es un texto que lo conocemos porque lo hemos citado muchas veces, haciendo referencia a lo que es el pecado de omisión, ¿sí? Porque dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿sí? O sea, todo lo que el hombre intente hacer y que vaya en contra de la ley de Dios, que vaya en contra de los preceptos de Dios,
en contra de la santidad de Dios, en contra de la voluntad expresa de Dios, es pecado. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar un poquito acerca de lo grave que es el pecado para poder empezar a entender lo glorioso que es la salvación. Y esto no puede quedar suspendido en un segundo o tercer plano, ¿sí? El mismo versículo tan conocido, tan famoso como Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. O sea, no había solución para el mundo a alguien del mundo. ¿Cómo será el grave problema que había en el mundo a causa del pecado? Que la solución no estaba en el mundo, ni tampoco fue algo que ofreció solución por medio de arcángeles o serafines o querubines o todos los ángeles. No era suficiente. El problema del pecado es tan grave que el único remedio era Jesucristo. Entonces es muy importante comprender que la gravedad del pecado es principalmente una ofensa a Dios. Ahora, necesitamos entender esto. Dios es trascendente a todo lo creado. O sea que no afecta a Dios directamente nuestro pecado y la suma de todo pecado, porque Dios es trascendente a todo el universo. No existe algo que pueda dañar su santidad o que pueda corromper su santidad, sino que los que sufrimos el daño somos nosotros. Nosotros somos los que experimentamos las consecuencias del pecado. Porque Dios es trascendente, no hay nada que pueda ir en contra de Él, ni atentar a Él, ni provocar destrucción a Él. Porque Dios actúa a causa de su justicia, a causa de su santidad. Dios actúa inmediatamente por su naturaleza en contra del pecado. Por eso es que hemos hecho mención de que no hay ninguna relación de acercamiento del hombre hacia Dios, ni de Dios hacia el hombre, solamente por Jesucristo, el único mediador. No hay forma. Entonces, en la clase pasada habíamos hecho referencia a romper un mito que hasta se predica muchas veces desde los púlpitos, de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso no es bíblico, ¿sí? Bajo ningún concepto. ¿De quién era esa frase? ¿Se acuerda? De Gandhi, de Mahatma Gandhi. Él es el que dijo esta frase y se la tomó como si fuera un versículo bíblico. Sin embargo, el carácter justo y santo de Dios revela en la palabra, como dice el Salmo 5:5 o 7:11, de que Dios está airado todos los días contra el pecador, que Él aborrece al pecador. Él no tolera al pecador en el sentido de su condición. Él ama al arrepentido, Él ama al quebrantado, Él ama al contrito de corazón, Él ama al humillado delante de su presencia. Pero la justicia de Dios no puede hacer nada más que reaccionar en contra del pecado. Por eso es que se necesita entender lo que es el plan de redención, el plan de salvación. ¿Por qué era necesario un Salvador? Eso es principalmente haciendo referencia a qué es el pecado. También tenemos que entender nosotros qué es lo que produce o qué resultados produce el pecado. La Biblia enseña claramente en Romanos capítulo 6, versículo 23, qué es lo que produce el pecado. Y creo que es muy claro este texto. Estos son textos que se repiten muchas veces porque son justamente textos doctrinales, son doctrinas puras en estos textos. Entonces, lo van a escuchar y lo van a leer muchísimas veces. Y esto es una forma también de hacer teología y doctrina misma sobre esto. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tuviésemos que parafrasear este versículo, ¿cómo lo haríamos nosotros respetando el tenor del texto? La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo lo parafrasearíamos nosotros en algo más criollo, más común, más nuestro? El que peca, que pague. ¿Y con qué paga? No paga con la muerte, paga con la vida. Y si paga con la vida, ahí está la muerte, ¿no es cierto? Entonces, si tuviéramos que parafrasear esto,
La paga, el costo de pecar es la muerte. El costo de pecar es la muerte. Entonces, encontramos la gravedad del pecado. ¿Por qué es grave el pecado? Porque el que peca, según la Escritura, y parafraseando este texto, merece morir. No merece, debe morir. La sentencia de muerte está sobre el pecado. Aquel hombre que nace pecador está bajo sentencia del Señor. Entonces, el problema del pecado es un problema universal y es radical, es totalmente corrupto, corrompe, degrada. Es una posición de que hace que el hombre pierda sus sentidos. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, cuando hace referencia a que el hombre es culpable, no inocente. Por eso habla de la culpabilidad del hombre desde el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Pero si vamos al texto, vamos a encontrar en ese contexto de Romanos capítulo 1, 18, que habla de que el hombre es culpable, no es víctima, ¿sí? El Evangelio debe ser puesto y expresado como lo que es. El hombre es culpable. Pero lo que dice el versículo 21 está dando las evidencias del pecado en el hombre y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué hace el pecado en la vida de una persona? Se hacen necios, hacen necedades. Y cambiaron, mire lo que es la obra del pecado en el hombre, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios, el Creador, por las criaturas, ¿sí? Y también dice cuál es la consecuencia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios, como un acto de justicia ante el pecado, Dios los entregó a los pecadores a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, el apetito desenfrenado, el deseo de su carne de satisfacer su carne a través del pecado, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y acá dice un texto muy importante, ya que cambiaron. Vean ustedes el acto responsable de cada hombre, de lo que hace por ser pecador. ¿Cambiaron qué cosa? La verdad de Dios por la mentira. Por eso es grave el pecado. El pecado nunca te va a conducir a la verdad. Todo lo contrario. Vas a llamarle verdad a una mentira, a una falsedad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, lo que sigue después son las consecuencias, por qué Dios lo entrega a una mente reprobada y por qué el hombre se autodestruye con sus actos pecaminosos, dirigiéndose a la condenación. Uno de los versículos fuertes que termina el capítulo 1, dice el versículo 32, después de una larga lista de actitudes pecaminosas, que es contra la santidad de Dios, que atenta contra la ley de Dios. El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles tales cosas? En las que están arriba, ¿sí? Dice que los que practican tales cosas merecen morir. Son dignos de muerte, quiere decir, merecen morir. Hay algunas Biblias parafraseadas que son quizás hasta más fuertes, ¿sí? Deben ser ejecutados, deben morir. Esa es la palabra. Y no solo los que la hacen, sino también los que se complacen de los que practican. Ahora, fíjense en por qué estoy resaltando el pecado del hombre. ¿Por qué es necesario comenzar por la jamartología? ¿Por qué necesitamos entender la gravedad del pecado? Porque nunca vamos a valorar el remedio si no sabemos cuál es la enfermedad. Nunca vamos a valorar lo que es la gracia y de lo que el favor que hemos recibido cuando no sabemos de dónde fuimos sacados. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio bíblico, tiene una dirección muy clara y un solo mensaje para el hombre pecador. ¿Cuál es el mensaje que Jesús predicó? Marcos 1, 14 y 15. Arrepentíos
y creer en el Evangelio. Jesús tenía este mensaje, y este es el mensaje de la iglesia: arrepentidos. Fíjense nosotros cómo hemos, a través del tiempo, yendo a través de este peregrinar de la iglesia que ya lleva 2000 años, cómo se ha ido distorsionando, cómo se ha ido cambiando el Evangelio bíblico. Todos hemos llegado a la iglesia, no digo a Cristo, a la iglesia, ¿sí? Porque muchos, estando en la iglesia, recién han conocido a Cristo, pero muchos han llegado a la iglesia a través de que alguien te habló de cómo suplir tu necesidad. Primero, algunos llegaron por necesidades emocionales, psicológicas, físicas, financieras, familiares. Entonces siempre se ha presentado a Cristo como el ayudador, el que te va a ayudar, el que te va a sacar de ese momento, el que te va a librar de los vicios, el que te va a consolar. Entonces la gente llega a la iglesia por lo que se le ofrece, pero nunca se le presenta realmente el Evangelio como lo que es. Es más, todos nosotros nos dijeron que Evangelio o el Evangelio es hasta que vos recibís a Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa evangelios? Buenas noticias. Y el Evangelio no es hasta que recibís a Cristo. El mensaje para el impío, el mensaje para el pecador, es justamente mostrar la gravedad del pecado para que ellos puedan ver la solución que viene de parte de Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hay una buena noticia, pero primero debes arrepentirte. Ahora, fíjense ustedes de que nosotros encontramos en Juan capítulo 3 un diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, y él le dice: no puedes entrar al reino y no puedes ver el reino de Dios si no naces otra vez. Entonces fíjense ustedes, el Evangelio es para los santos. El Evangelio, las buenas noticias, son para los que han nacido de nuevo. Porque ¿qué significa Evangelio? Conocer las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Pero antes que éramos nosotros pecadores, lo único que tiene que llegar a nuestras vidas, a nuestros oídos y convencernos es que somos pecadores y que estamos muertos en delitos y pecados y que sin Cristo no hay salvación. Entonces, cuando el Padre aplicó la fe para creer y el arrepentimiento para vida eterna, ante el llamamiento del Espíritu Santo, esa persona cree convencida y entonces es salva. Pero si ustedes se darán cuenta, muchas veces se ha enseñado el Evangelio hasta que recibís a Cristo. Recibí una oración y ya nunca más te hablan del Evangelio. ¿De qué predican después? ¿De qué se enseña después? Si el Evangelio es para la iglesia, ¿a quiénes se le va a dar la buena noticia? Es a la iglesia. A los que han aceptado el arrepentimiento, que son pecadores, se han arrepentido y han buscado del Señor. Entonces es muy importante poder siempre entender que los resultados terribles del pecado son muy, muy evidentes en la Biblia. No los oculta el Señor. Dios los reveló como un principal problema. Por eso es que el Evangelio es cómo poder llevar a reconciliación al hombre pecador con Dios el Padre. Esto deberíamos nosotros tomar en cuenta. La paga del pecado es la muerte. Pero no termina el versículo allí. Por eso es evangelio ese versículo. Allí primero te dice el problema. Pero ¿qué dice inmediatamente? Más la dádiva. ¿Qué es dádiva? Un regalo. Un regalo virtuoso, abultado, grande. Más la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Allí lo tienen. Más la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el Evangelio. ¿Dónde está la vida eterna? En Cristo. ¿A quién tengo que buscar si yo soy un pecador y que merezco morir por haber pecado? ¿A quién tengo que buscar? A Cristo. Porque ¿dónde está la vida? En Cristo. La vida eterna está en Cristo. Juan lo presenta así en su Evangelio. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Era el verbo de Dios, el que se encarnó. Por eso dice Juan en su primera carta, el que tiene al Hijo, ¿qué pasa?
tiene la vida, mas el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, claramente vemos evangelio en este versículo 23. ¿Qué muestra Pablo? El gran problema, el pecado, hace de que merezcamos la muerte. Pero Dios ha mostrado su amor, y aquí lo dice, en darnos vida eterna en Cristo Jesús, que es el Señor nuestro. Ahora, desglosemos la primera parte. La paga del pecado es muerte. Definir muerte es importante ver qué es lo que dice la Escritura. Primero, la Biblia nos enseña de que Adán y Eva, creado en estado de perfección en el paraíso, eran los dos primeros seres humanos que no iban a morir. Ahora, ¿cuál fue la advertencia que le dijo Dios a Adán? De que no comiese de ese árbol, porque el día que de ese árbol coman, ellos iban a ser confundidos. ¿Así dijo? El día que ellos coman de ese árbol, iban a ser menos inteligentes. No, ¿a dónde apuntó el Señor? La muerte, moriréis. Entonces, el pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, habla claramente de la muerte y cómo la muerte por uno entró a todos. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra aquí? Que el problema del pecado marca 3 niveles de muerte. ¿Sí? Nivel de muerte física. La muerte física. A partir de ese momento, el hombre empezó a morir. La primera muerte que vemos es la de Abel, de un ser humano, ¿sí? La primera muerte de un animal fue para cubrirlos de pieles a ellos. Pero la muerte comenzó a verse a causa del pecado. Y el hombre muere. Todos nosotros sabemos que vamos a morir. Si bien es cierto, nosotros somos salvos, pero los efectos del pecado están en nosotros. Por eso es que nosotros no tan solo vamos a morir un día, en realidad nosotros vamos muriendo cada día. ¿Se han dado cuenta? Que nos salen canas, nos arrugamos, empieza a dolernos las bisagras un poquito por todos lados, ¿no? Eso es que vamos muriendo. Nuestra vida tiene un final. Salmo 90 está diciendo lo que una generación aproximadamente puede llegar, entre 70 a 80 años. Y después ya es un estado de gracia, ¿no? Den gracia al Señor si ya están caminando por esa senda. Pero el hombre muere, físicamente muere. Y la Biblia enseña que la muerte no es el fin de la existencia, hermanos. La muerte no es el fin de la existencia. Algunos toman conceptos errados y dicen, bueno, todos vamos a parar allí y ahí se termina todo. Los principales que tienen un alto nivel de confusión o de ignorancia y que creen que es una alternativa, es justamente los que se quitan la vida, pensando que con la muerte se terminó todo. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que es inmediatamente la separación del alma del cuerpo. La muerte física es separación, y es separación del alma del cuerpo. Por eso es que cuando uno muere no va a dormir. Algunos creen que están durmiendo. No dice eso la palabra. La terminología de que duermen, Pablo está haciendo referencia a que la muerte ya no tiene potestad ni poder sobre nosotros. Por eso dice los que duermen. Pero la palabra muestra inmediatamente que ellos están en pleno estado de adoración, de gloria en la presencia del Señor. Aunque eso se llama estado intermedio, porque lo que falta es la resurrección de nuestros cuerpos glorificados, de los muertos. Pero ellos son almas delante del Señor en pleno gozo, en pleno regocijo. Hebreos dice los espíritus hechos perfectos. ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿qué es la muerte para una persona? Es un paso en este mundo, inmediatamente el otro paso en un estado eterno. 2 estados eternos. Uno es en estado de gloria, un estado de perdición. Pero no hay una tercera opción y no hay un estado de dormir, sino que eso que habla Pablo de dormir está haciendo referencia a la victoria que logró Jesucristo al resucitar de los muertos. Por eso es que la muerte no actúa en nosotros como aquellos que están sin la vida del Eterno. ¿Se entiende?
Entonces, lo primero es la muerte física. La muerte física. La Biblia dice que es necesario que el hombre muera después del juicio, ¿sí? Lo segundo es la muerte espiritual. ¿Cuándo morimos espiritualmente nosotros? Nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Pareciera que esto es como una avenida de doble mano, ¿no? Mientras nacemos biológicamente, estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué es la muerte espiritual? Es la separación en esta vida de la gracia, de la providencia de Dios, de la compañía de Dios, de la seguridad de Dios, de la comunión con Dios, hasta que Él nos salva. Pero hasta que no llegue ese momento, nosotros éramos lejos de los pactos, lejos del Señor, estábamos sin Dios, como dice Pablo en Efesios, ¿no? Sin Dios, sin ley, sin promesa, sin esperanza en este mundo. Porque estábamos vivos biológicamente, pero ¿cómo estábamos espiritualmente? Muertos. Porque eso sucedió con Adán. Adán, cuando él come del fruto prohibido, él muere inmediatamente espiritualmente. Él muere. Aunque siguió biológicamente vivo, pero comenzó a experimentar la vejez. Comenzó a experimentar el ocaso de su vida. ¿Se han dado cuenta? Nosotros apenas nacemos como bebé. Y tenemos una trayectoria, una parábola para llegar al ocaso. Pero nacemos muertos espiritualmente. Fíjense en que cualquier persona que nace empieza a transicionar la vida hasta que llega a la plenitud de vida. Si decimos que aproximadamente, según Salmo 90, la generación o la vida de una persona es 80 años, podríamos decir que llegar a los 40, entre 40 y 50 años es la plenitud de la vida, es la cúspide de la montaña. Por eso, no sé si algunos ya están con la crisis de los 40 por acá, ¿no? Pero tenemos esa etapa que llegamos y decimos, bueno, estamos en la cúspide. Pero se han dado cuenta que cuando empezamos a decrecer en esa parábola de vida, ya no estamos mirando así, sino que de a poco empezamos a entornar nuestra manera de vivir y vamos mirando hacia atrás. Mientras más envejecemos, más miramos hacia atrás. O nunca se han puesto a ver que nuestros abuelos siempre nos cuentan las mismas historias, los mismos chistes, las mismas anécdotas. No se enojen con ello, porque esa es nuestra transición. Todos vamos a vivir así. Es como que hay parábolas que hacemos. Pero fíjense ustedes, la vida biológica se acaba. Pero el hombre nace muerto espiritualmente. Nace muerto espiritualmente. Entonces, en esta vida es donde nosotros hemos encontrado la vida espiritual. Por más que este viejo hombre se va desgastando, se va muriendo, que dice Pablo, el interior se renueva de día en día. Entonces, ¿qué es la muerte física? La separación del cuerpo del alma. ¿Qué es la muerte espiritual? Es vivir separados de Dios. Por eso es que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Para él son locuras, porque se han de discernir, ¿cómo? Dice, espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, no puede discernirlas, no las entiende. Por eso dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. No lo puede ver, no lo puede entender, es locura. Entonces, la muerte espiritual es vivir en este mundo separados de Dios, alejados de Dios, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están como destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Y la tercera aplicación del resultado que produce el pecado es la muerte eterna. La muerte eterna. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte eterna es la separación total, irreversible, eterna, que habrá del pecador, entre el pecador no arrepentido y la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que no es el fuego, no es el gusano lo que produce terror del tormento. En eso que se da a conocer como el infierno es el lugar donde se manifiesta la ira de Dios y la ausencia de la gracia y la misericordia de Dios. Pero fíjense ustedes que la Biblia habla de las consecuencias
del pecado. Un hombre sin Cristo tiene estas tres consecuencias del pecado. Va a morir físicamente, está muerto espiritualmente, y si no llega la salvación a su vida, va a morir eternamente. Eternamente. Que no quiere decir que cuando uno está estudiando estos conceptos, llegue a anidar en su imaginación diciendo, bueno, si un pecador se va al infierno y es la muerte eterna, entonces no va a sufrir porque ya está muerto. No, es la muerte espiritual que tiene ahora eternamente, sin ningún tipo de posibilidad de salvación. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces la palabra de Dios está mostrando cuán difícil y cuán terrible es el pecado y sus consecuencias. Ahora, ¿cuántos están afectados por este pecado? Según la Biblia dice que todos, ninguno fue hallado justo, por cuanto todos pecaron, dice la palabra. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea justo. Todos en Adán hemos nacido muertos en delitos y pecados. Por eso dice Pablo en Romanos que por uno pasó la muerte a todos, por uno en Cristo Jesús somos vivificados. Entonces fíjense que la Biblia enseña la universalidad del pecado. Y el pecado lo que produce específicamente es separación con Dios a través de la muerte. Pero encontramos que el propósito de Dios para salvar es algo que nace de su corazón. Ahora, la Biblia nos enseña de que Cristo vino a salvar pecadores. Y cuando habla de pecadores, por quien Cristo vino a tomar obra expiatoria es por el hombre. No es posible salvar ángeles. Dios no vino a redimir ángeles. No vino, para ello no hay oportunidad. La Biblia lo dice, la carta de Judas dice que fueron ya encerrados en prisión para el día final del juicio. No vino a redimir ángeles, ¿sí? Él vino a salvar al hombre pecador. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que el destinatario de su gracia y su misericordia es el hombre. Entonces, desde allí empezamos a ver que hay quien realmente lo ha dispuesto, y es Dios. Es Dios el que planificó salvar al hombre. Es Dios el que tuvo el deseo y en su gracia soberana de salvar al hombre pecador. Por eso es que lo único que nosotros podemos aportar para nuestra salvación, ¿qué es? Ser pecador. Porque Él vino a salvar pecadores. Pero no es para gloriarnos ni para sentirnos orgullosos, sino todo lo contrario, empezar a entender cuán grande es la misericordia de Dios en que nosotros, siendo pecadores que merecíamos la condenación, nuestro Señor nos ha librado del pecado. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿El hombre puede hacer algo para ser salvo? ¿Puede ganarse la salvación? ¿Puede el hombre merecer la salvación? No, o no puede hacer nada para ser salvo. Opción A, B o C. No puede el hombre hacer nada. Ahora, el hombre ya salvo, ¿no tiene que hacer nada? El hombre ya salvo tiene que hacer algo. El hombre ya salvo debe hacer algo. ¿Qué opinan ustedes? El hombre salvo ha sido salvado por lo tanto, tiene que hacer algo. Ya hay que hacer. Tenemos responsabilidad. Entonces, para esto necesitamos entender lo que es la obra de la salvación. Y la obra de la salvación, comprendiendo lo que el pecado afectó la vida de la persona, del ser humano, entonces empezamos a entender por qué Dios determinó salvar al hombre. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas? ¿Quedó claro la primera parte de lo que es amartología? Esto es un resumen. Muchas de estas cosas las vimos ya el año pasado, que son mucho más profundas, ¿sí? Hay muchísimos textos para respaldar. Pero estamos haciendo conceptos preliminares de la doctrina. Pero necesitamos entender qué es el pecado. Cualquier acto, deseo o pensamiento contrario a la voluntad santa, perfecta, justa de Dios es pecado. Cualquiera. Y nosotros pecamos todo el tiempo, por comisión o por omisión, pero pecamos, ¿sí?
También los resultados que produce el pecado. Todos nosotros hemos sido reconciliados por la obra expiatoria de Cristo, pero los resultados son graves, eternos, catastróficos. Realmente es difícil. Pero la gracia del Señor se manifiesta para salvación por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto afecta el pecado y a quiénes? A todo el mundo. Radicalmente, universalmente. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra. Por lo tanto, nos damos cuenta de que hace falta un Salvador. Necesitamos un Salvador. Entonces, el segundo punto que quiero desarrollar esta noche es específicamente como introducción a lo que es la soteriología. La soteriología es el estudio de las doctrinas de la salvación. ¿Y por qué decimos estudio? Porque la doctrina de la salvación es para que la conozcamos los salvados. La iglesia muchas veces desconoce, primero, qué es doctrina. Segundo, no sabe qué es la doctrina de la salvación. Y una de las cosas es no tener en cuenta, no entender qué es o de qué fuimos salvos, por qué o por quién fuimos salvos y de qué forma fuimos salvos. Esto no lo puede ver una persona que no ha nacido de nuevo, porque para ver el reino, para entrar en el reino, debes nacer de nuevo. Es como que yo le quiera mostrar el fondo parquizado y la pileta y el quincho que tengo en mi casa y lo tengo parado en la vereda. No puede, debe entrar para conocer. Muchas personas le quieren mostrar a la gente del mundo, quieren evangelizar mostrándoles las dádivas, las bendiciones, lo hermoso, lo maravilloso que es estar en Cristo, pero aún no han pasado la puerta. ¿Se entiende? No se puede. Hay que comenzar con el grave problema del pecado. Hay que comenzar con la grave consecuencia de su pecado. Un enfermo nunca va a aceptar un tratamiento hasta que no sepa cuán grave es su enfermedad. Entonces se da cuenta y entiende que necesita esto. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza en la soteriología para la doctrina de la salvación? El medio es la ley. La ley. La ley de Dios. ¿La ley de Dios salva? No salva. ¿Pero qué hace la ley de Dios? Nos conduce a Cristo. Nos muestra, es como el espejo de Dios. Nos muestra cuán pecadores somos. Y fíjense ustedes que la ley de Dios ha sido mal entendida porque muchas veces se ha dicho, la ley es del Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento. Pero la ley de Dios, la ley moral de Dios, no es quitada ni es abolida. ¿O acaso porque somos Nuevo Testamento se puede cometer adulterio ahora? ¿Se puede robar, se puede mentir? No, Dios no ha cambiado. Esos son los preceptos de parte del Señor. Pero aunque nosotros estando en el Nuevo Testamento no podemos tampoco cumplir los 10 mandamientos, se va a dar cuenta de que todo el tiempo que fracasamos en el intento de cumplir la ley de Dios, vemos la gloria de la cruz. Jesucristo venció y en Él fue cumplido todo lo que yo no pude cumplir, por eso es que se llama sustitución. Él pagó por mí, Él tomó mi lugar, Él hizo lo que yo no pude hacer. Por la fe lo creo. Entonces la ley rige mi vida como un parámetro de vivir conforme a lo que Dios demanda. Ahora, ¿se puede vivir de una manera triunfante ante los apetitos de la carne? Por supuesto que sí. Pero debemos ejercitar nosotros la madurez espiritual para poder sobrellevar esto. Una vez un misionero, un predicador, le estaba enseñando a una tribu de indios y el cacique estaba escuchando atentamente y él estaba explicando lo que era la gracia de Dios. Pero él se preguntaba, ¿habrá entendido? ¿Habrán comprendido lo que es? Entonces él le pregunta al cacique, ¿han comprendido lo que es la gracia de Dios? Y entonces el cacique le dice, espere un momento. Y se fue y trajo muchas hojas secas de árboles. Y tomó un gusano del árbol y lo puso arriba de una hoja y le prendió fuego alrededor. Entonces el fuego comenzó a quemar y a quemar y a quemar y cada vez cercándolo más al pobre gusano, y cuando ya estaba casi cerca de prenderse fuego esa hoja, el cacique metió la mano y lo tomó el gusano y dijo, mi gusano, mi gusano. Él entendió lo que era. Y saben, hermanos, nosotros fuimos arrebatados de las llamas mismas del infierno. Estábamos cautivos en el reino de las tinieblas y el Señor en su gracia, Él te tomó y te dijo, es mi gusano. Y no se ofenda porque no dice gusano. David le decía en el Salmo 22, ¿no? Yo soy un gusano
no hombre, decía. Un gusano, decía, ¿no? Un concepto de la gracia inmerecida, el favor de Dios que no merecemos. Pero a veces estos conceptos quedan claros y quedan marcados al reconocer que no pudimos nosotros hacer ningún esfuerzo para salvarnos. Fue solamente su gran misericordia y su gran amor para con nosotros. Entonces, es muy importante entender y comprender lo que es la soteriología, las buenas noticias de la doctrina de la salvación, el Evangelio mismo, lo que hay, lo que tenemos y lo que poseemos en el Señor. Soteriología también es una palabra de origen griego, que es el estudio de la doctrina de la salvación. Ahora, ¿qué significa ser salvo? ¿Sí? En la Biblia encontramos muchas expresiones de ser salvo. ¿Se acuerda que dijimos la semana pasada que el contexto de salvación de lo que uno vive en este mundo puede ser aplicativo? Si con estas inundaciones que tenemos en el sur de Tucumán, si le preguntamos a alguien que estaba allí viviendo en un pueblo a la orilla de semejante represa que estaba rebalsando de agua por las lluvias y que se abrieron las compuertas y que fue arrasada los barrios enteros, y uno podría preguntar, ¿usted es salvo? Y esa persona va a decir, claro que me salvé. Perdí cosas, pero me salvé. ¿Está entendiendo a qué nosotros nos referimos con salvación? No, según su contexto y según su realidad, para él dice, yo fui salvo, ¿de qué? De la inundación. No está pensando en otra cosa. Entonces, a veces el concepto de salvación que nosotros lo manejamos como evangélicos, no lo entiende muchas veces el mundo, porque no ve cuál es el problema. Si le preguntamos a los que son o han sido adictos a las drogas, ¿usted es salvo? Y digo, sí, me salvé de las adicciones. Si a alguien que salió ileso de un accidente le pregunta, ¿y usted es salvo? Y le va a decir, claro que no me ve, estoy salvo. Pero ¿cuál es el contexto de la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Y cómo la enseñamos o cómo la predicamos a la salvación? Y ese es un concepto que por lo general falla la iglesia. Y al no saber cómo hacerlo, prefiere callarse, no comparte el Evangelio. No lo dice a nadie cuál es el problema que hay. Entonces, la visión de una atalaya, de acuerdo a Ezequiel 33, te está diciendo que si alguno ve que el peligro se viene y no le adviertes, estamos en serio problema, ¿no es cierto? Debemos hacer advertir lo que está viniendo. Entonces, si sabemos que el pecado es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, que hace que la naturaleza divina, santa y justa de Dios se manifieste con ira, con una justa ira, santa ira de Dios, una justicia. Hay un atributo de Dios que muchos, aún estando en esta etapa de reforma, hasta no les gusta mencionarlo, pero uno de los atributos de Dios que es difícil, a ver si algunos se imaginan cuál puede ser, difícil aceptarlo. ¿Qué es justo? Justo, claro, eso no lo entendemos porque a veces pensamos que es injusto Dios por un lado o por otro. ¿Qué otra cosa? Otro atributo, La soberanía es algo que no puede ser, el fuego consumidor. Pero hay un atributo que medio, y está en la Biblia, ¿no? Es mismo se presenta, que es como que no lo nombremos mejor porque es ofensivo esto, que Dios es un Dios vengador. ¿Escuchó esto? Dios es un Dios vengador. Mía es la venganza, dice. Ufa. Pero no nos gustan esas cosas, porque eso va en contra del Dios que yo tengo en la imaginación. Pero el Dios de la Biblia dice que Dios es un Dios vengador, pero su venganza no está impregnada de la iniquidad y la maldad del hombre natural pecador, como la ira. La ira de Dios es santa y es justa. Pero la Biblia habla de que Dios es un Dios vengador. Él es el que da el pago en persona y no se tarda destruyéndolo al que lo aborrece. Deuteronomio 7:10 dice eso, ¿se acuerdan que lo hemos leído? Y son cosas que decimos, ¿cómo podemos predicar o decir esto? No sé si lo va a predicar, pero el concepto lo tiene que tener. ¿Cuán grave es el pecado de la persona, tus parientes, tus amigos, tus compañeros, la gente que te relacionás, que no le estás diciendo nada? ¿Pero por qué no le decís? Porque no has conocido lo que es la doctrina de la salvación. No has conocido el plan maravilloso del Señor y cómo realmente es tan importante ser atalayas. Hermanos, el mundo debe estar inquieto cada vez que la iglesia camina por la calle, pero sin embargo el mundo está complacido con la iglesia.
¿Qué dice el mundo? No sabe las empanadas de ricas que venden en la iglesia de la esquina. ¿Sí o no? Y la gente busca por la empanada. O no sabe los festivales de lindo que hacen. Hacen unas murgas hermosos. Hacen unos shows para niños hermosos. La gente, el mundo y la iglesia está muy enamorada. ¿Por qué? Porque la iglesia no predica el evangelio. Complace. Quiere agradarle. Quiere sentirse bien. Sin embargo, ¿qué vemos nosotros? Que Dios nos manda a hablar su palabra. Hoy en la clase de la siesta un hermano compartía y decía, yo antes no predicaba el evangelio bíblico y ahora que predico el evangelio bíblico no me quieren. Hasta mis parientes se enojan conmigo. ¿Y qué podríamos decirle? ¿Que el hermano está en pecado? ¿Que el hermano está haciendo mal las cosas? No, Jesús dice, orando al Padre, Juan 17, Padre, las palabras que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Por esto el mundo los aborreció, porque han guardado mi palabra. Cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, no provoca una amistad contra el mundo, no provoca una reacción de decir, qué linda palabra que me has dicho, sino todo lo contrario. Porque ¿cuál es el mensaje? Arrepiéntete. El hombre no es víctima, el hombre es culpable. Y cuando empezamos a ver el carácter justo y santo de Dios, decimos cuánto necesitamos aprender lo que es la doctrina de la salvación para poder predicar un evangelio bíblico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos entender que no hay que reemplazar, no hay que darle una ayudita a Dios, no hay que preparar el ambiente para que entonces yo le dé la palabra al Señor, ¿sí? No necesitamos nada de esto. La palabra es viva, es penetrante, es cortante, es eficaz, no vuelve vacía, produce lo que Él quiere. La palabra tiene vida en sí misma. Debemos solamente expresar y exponer la palabra de Dios. Amén. Entonces fíjense ustedes que necesitamos entender por qué debemos estudiar doctrina de salvación. ¿Qué es lo que vamos a ir desarrollando? Como dije ya la clase pasada, la introducción, no nos apura el tiempo, no nos apura nadie, lo importante es que vamos conociendo, ¿sí? Y hay que poder aprender lo que la Escritura nos llama, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué definición darían ustedes así? ¿Quién habla primero? No lo veo. Allá, ¿cómo? Que nos perdona nuestros pecados. ¿Qué más? Una definición que ustedes tengan. Librados de las cosas malas, peligrosas. ¿Qué más? ¿Qué dirían ustedes si alguien te pregunta, ¿qué es ser salvo? ¿O qué es la salvación? ¿Qué es ser salvo? ¿Qué otra cosa? Vamos, participen, tengan confianza. No calificamos aquí por errores. Rescatados, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién habló? Acá. Nacidos de nuevo, ¿sí? Es muy importante entender que el concepto salvados, ser salvado, ¿sí? Y no hace falta estar en el lenguaje evangélico, ¿sí? Ser salvado, una perrita puede salvar a sus cachorritos del incendio, ¿no es cierto? ¿Y qué es ser salvado? Sacados de un lugar de peligro y llevado a un lugar seguro. Eso es salvar. Si alguien te pregunta, ¿y qué es ser salvo? Y ser perdonado y que la sangre del Cordero nos baña y no van a entender. No van a entender. Ser salvo, es decir, yo estaba en peligro de muerte. Yo estaba en una dirección de condenación. Estaba en un peligro de destrucción. Y fui rescatado, sacado y llevado a un lugar seguro. Hay un salmo, ya le estoy ayudando, hay un salmo, el Salmo 40, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y Él se inclinó hacia mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Eso es como para imaginarnos un pantano, una arena movediza, que se va hundiendo. Esa es muerte garantizada, muerte segura. Pero dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo? Puso mis pies ¿en dónde? En la roca. Eso es salvación.
me sacó del peligro de muerte y me puso en un lugar seguro. Entonces, en la misma definición hay que ser sencillos y simples, porque es lo que realmente pasó con nosotros. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos rescatados, trasladados al reino de Jesucristo. Ya lo vamos a explicar a ese punto, ¿sí? Pero ser salvo implica ser rescatado de un estado de perdición y ser transferido a un estado de salvación. De la perdición a la salvación. Rescatados de la perdición y transferidos, llevados a un estado de salvación. Por eso necesitamos comprender que es un estado. Estábamos nosotros muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Nos dio vida segura, garantizada por el Señor. Entonces, el hecho de la salvación es vital, renovado todo nuestro ser, haciéndonos idóneos para nuestro Señor o aptos para nuestro Señor. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias. Bueno, voy a esperar un poquito. Colosenses. Mire, anoche empezamos un hermoso estudio de bibliología. Espectacular lo que enseñó Eduardo. Les animo que si todavía tienen los dedos duros para buscar la Biblia, haga los cursos. Le va a hacer muy bien. Tome todos los servicios que da en la iglesia porque le va a hacer muy bien. Si dispone el martes, bibliología le va a venir muy bien, ¿sí? Para conocer de qué se trata cada libro, dónde está, cómo buscarlo, qué interpretar, nos va a hacer muy bien. Colosenses 1, 12 dice, con gozo. ¿Cuál es nuestra actitud? Con gozo. ¿Qué más? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, ¿qué hizo el Padre? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esto es salvación. ¿Qué es ser salvo? Ese versículo lo ilustra claramente. Él, nuestro Padre, nos hizo aptos. ¿Qué es ser apto? Aprobado. Aprobado. Y ser aprobados es tener mérito. ¿Y nosotros fuimos salvos por tener méritos? No. Yo no era de tener muchas veces la bandera en la escuela, ¿no? Cada tanto por ahí me tocaba la bandera o si no ser escolta. Pero me acuerdo que una vez fue un acto y yo no era convocado a la bandera ni de escolta. Pero bueno, había ido con mi uniforme natural y ese día uno de los escoltas principal había faltado por enfermedad. Entonces, Oliva, venga usted. Y ahí estaba yo. Eso es gracia común, ¿no es cierto? No había hecho el mérito, pero estaba con la bandera, con la escolta, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces, si se rió porque a usted le pasó algo parecido, pero bueno, déjalo pasar, ¿sí? Pero fíjese usted que muchas veces no entendemos lo que es ser aptos. Yo no soy apto por algo que yo logré, un logro personal, un mérito mío, sino que nuestro mérito lo dice al final, que por Jesucristo, por su sangre, es Él es el que aprobó, el que hizo todos los méritos, y nosotros hemos sido hechos por el Padre aptos. Si ustedes se fijan, es Dios el que hace esta obra. Fíjense en lo que dice, con gozo, dando gracias ¿a quién? Al Padre. ¿De quién está hablando el versículo? Del Padre. Porque ¿qué hizo el Padre? Nos hizo. Si dice que nos hizo es porque ¿qué? Porque no éramos aptos, pero el Padre nos hizo aptos. El Padre no puede hacer algo fraudulento, el Padre no puede hacer algo que no sea verdad. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ser aptos? ¿Qué méritos tenemos nosotros? ¿Cuál es el mérito que logramos ser aprobados delante del Padre? Bueno, Él nos hizo aptos, aprobados, dispuestos, útiles para poder gozar de la herencia en los santos, en luz. O sea, el Padre hizo esto. ¿Cómo lo hizo? Lo dice el versículo 13. El cual nos ha librado.
si dice que nos ha librado, ¿qué le sugiere la palabra nos ha librado? Claro, no me den el sinónimo, ya sé qué es, pero ¿qué quiere decir que nos ha librado? Que no nos podíamos librar solo, que estábamos ¿cómo? Esclavos. Por eso me hizo libre. Un esclavo no se libera solo. Un esclavo no puede ser libre si no te liberta el Señor. Y eso lo dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro estaba encarcelado y un ángel abrió todas las puertas y las cadenas? Y Pedro caminaba y pasaba una guardia, otra guardia, hasta que llegó afuera. Y Pedro dice: ¡wow! Estoy libre. ¿Pero eso quién lo hizo? El Señor. ¿Se está entendiendo? Entonces, todo lo que usted ve en la Biblia de liberación, de libertad, que el pueblo que estaba esclavo, todo esto que nosotros vemos es figura de nuestra redención. Así fuimos libres nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Que ¿de qué forma nos hizo libre? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya vamos a desglosar qué es esto, qué potestad tenía las tinieblas, cuál poder o cuál autoridad tenía las tinieblas. Y nos ha trasladado. ¿Lo ven? Hay una transición. Hay una traslación. Nos ha trasladado. ¿De dónde? ¿A dónde? Fíjense ustedes que hay de un punto a otro punto, un punto a otro punto. Retengan este cuadro que ya lo vamos a explicar. Eso es ser salvados. Y dice claramente: de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Y acá ya el Padre habla del Hijo, el medio de nuestra redención, el medio o el pago de nuestro rescate. Dice: en quien, ya está hablando del Hijo, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. La redención es el pago aceptado para nuestra liberación. Estábamos esclavos. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ser aptos para participar? Acreditados para participar. Es como que tenemos el carné. Yo puedo participar de la herencia de los santos. ¿Quién es el que logró? Es la sangre de Jesucristo. Cristo hizo el mérito en la cruz del Calvario para salvarnos, y el Padre, por el mérito y la satisfacción de la justicia que logró Cristo en la cruz, se nos imputó a nosotros. Por eso nosotros somos aptos. ¿Se entiende, hermanos? Esto es justamente lo que significa ser salvos. Ahora, debemos entender que también la salvación nos lleva un poco a ver lo que son los 3 estados de la salvación, ¿sí? Hay muchas cosas que uno se dirá: pero ¿por qué eso no lo aprendimos nunca nos enseñaron? 3 estados de salvación. A mí me hicieron que repito una oración y ya estoy. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué no me hablaron de los 3 estados de salvación? ¿Por qué nunca me enseñaron acerca de las 3 consecuencias de la muerte del pecado? Necesitamos volver a las Escrituras. Muchos no conocían que hay 2 gracias. Y la palabra habla de la gracia sobre gracia sobre gracia. Y Pablo dice en Romanos: por esta causa quise ir a vosotros. No es en Romanos, en Corintios, ya me equivoqué, ¿sí? Por esta causa quise ir de nuevo a vosotros para que recibieses una segunda gracia. Entonces es muy importante entender por qué habla de una segunda gracia. ¿Qué es la segunda gracia? Hay una gracia común que opera para todos y una gracia especial que es una gracia salvífica que opera en un pueblo escogido para Dios. Se van a dar cuenta ustedes que muchas personas, por ejemplo, llegando a las fiestas de fin de año, Navidad específicamente, quieren blanquear su conciencia haciendo donativos, de juguetes, de pan dulce, de regalos, y blanquean un poco, ¿no? O por ahí cuando sienten la necesidad de hacer una obra de caridad, lo hacemos, entonces ya 2 escalones más gané para el cielo, dicen algunos, ¿no? Es un concepto que se tiene. Pero saben, hermanos, a través de esa confusión o a través de esa ignorancia de la Biblia, no se dan cuenta que Dios está, a través de la gracia común, proveyendo a los que necesitan. Porque si yo soy un empresario
y no conozco a Cristo, pero mi conciencia me dice, ya sabes que para Navidad tenés que regalar un camión lleno de pan dulce a los pobres, ¿eh? Entonces yo digo, ya estoy más cerca de Dios yo, ¿no?, con lo que hice. Esa persona no está cerca, ni siquiera Dios se motivó al ver lo que él hizo. Lo que Dios hizo es usar a esa persona para poder en gracia común proveerle lo que necesitan. Nada más que eso, ¿lo entienden? O sea, la gracia común es todo lo que nosotros conocemos en este mundo como providencia de Dios. Por ejemplo, los médicos es gracia común. ¿Por qué? Porque un médico puede atender a un cristiano, a un pastor o a un misionero, como puede atender a un preso, a un delincuente, a cualquier persona. Es gracia común. La sanidad la necesitamos todos, entonces es gracia común. Un semáforo es gracia común. ¿Sí o no? ¿Qué haríamos sin un semáforo en una hora pico? ¿Sí? Claro que sí. Un policía caminando en la calle es gracia común porque infunde ¿qué? Respeto y de alguna manera frena al pecado. Porque si no hay algo que frene el hombre sería un rienda suelta. El alimento. La palabra dice que Dios hace llover sobre justos y pecadores. Eso es gracia común. Los talentos, las habilidades, las destrezas que uno tiene es gracia común. La gente dice, Messi es un ídolo, es un Dios, es el mejor. Sí, pero eso es gracia común. ¿Quién se lo ha dado a él? ¿Quién se lo ha dado? Éxodo 35 hace referencia a esto, dice. El Señor le ha dado sabiduría, el Señor le ha dado habilidad, le ha dado ingeniería, lo ha preparado. Todo esto es gracia común de Dios. ¿Pero la gracia común salva? No, solamente es providencia para que Dios en su gracia común sustente y sostenga toda la creación. Que manden un satélite a la órbita para que podamos tener comunicación de internet, de celulares, es gracia común. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso no salva. Pero la gracia específica es la gracia salvífica, esa segunda gracia, es la gracia que opera directamente de parte de Dios sobre aquellos a quien Él ha escogido libre y soberanamente desde antes de la fundación del mundo salvar. Algún día iba a llegar la convicción, el llamamiento, la regeneración, la transformación. Y esa persona entiende ahora las dos gracias, la gracia común y la gracia especial. ¿Se da cuenta, hermano? Todo eso nos enseña la palabra de Dios. Sí. San Juan capítulo 1, versículo 16. Ahí está. Y 2 Corintios 1:15. Ahí está, 2 Corintios 1:15. Si querés leerlo, Eduardo, así lo corroboramos. San Juan 1:16 dice, de su plenitud recibimos todo y gracia sobre gracia. 2 Corintios 1:15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para darles una segunda gracia. Una segunda gracia, ¿sí? Estamos comprendiendo, incluso la misma doctrina bíblica nos enseña de que Dios está obrando para sostener el mundo, pero especialmente para un pueblo escogido. Entonces nosotros somos favorecidos por gracia, pero esa gracia es una gracia especial de Dios. Amén. Muy bien, entramos a los 3 tiempos de la salvación. Son 3 estados o tiempos de la salvación. El primer estado trae paz, el segundo consuelo y el tercero esperanza. Y vamos a tratar de desglosar un poquito acerca de esto, porque fuimos salvos en el pasado, estamos siendo salvados en el presente y seremos salvos en el futuro. Y dice, ¿cómo es esto? ¿Que no somos salvos ya? Sí, somos salvos. Pero todo esto tiene una explicación y tiene justamente una exposición bíblica para entender estos 3 estados o estos 3 tiempos de la salvación. Como dijimos, ser salvo no es una decisión inmediata, no es un acto inmediato, sino que es iniciar una peregrinación, una traslación, una transición en este mundo hasta llegar al estado de gloria. Ahora, ¿por qué decimos nosotros apenas iniciamos, damos el primer paso de esta transición que ya somos salvos? Porque nadie más va a ser salvo si no es por el Señor. O sea, no es que vamos todos a ser salvos y después se vuelven muchos. No, eso es lo que el hombre cree. Jesús dijo en Juan capítulo 6, diciendo, ninguno
puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero dice, ninguno puede venir a mí. Si nosotros estamos en este estado de salvación, ese estado de salvación tiene 3 etapas. Nosotros comenzamos con la redención aplicada cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, la vida de Cristo en nosotros, con una oración, no quiero invalidar la repetición de una oración, pero en muchos de esos casos son sinceros y otros son posteriores después. Pero la salvación genuina es cuando reconocemos que somos pecadores y que empezamos a sentir lo que Dios siente por el pecado. Por eso que yo no puedo decir, soy un cristiano, pero me deleito todavía en el pecado. No es posible, porque es una cuestión de naturaleza, hermanos míos. Jesús dijo que al árbol se lo conoce ¿por qué? Por su fruto. Entonces la naturaleza es lo que determina. Ya lo dijimos el año pasado, si ponemos carroña y alpiste, y hay una paloma y hay un buitre, ¿sí? ¿Qué va a comer el buitre? Carroña. ¿Y qué va a comer la paloma? Alpiste, porque es su naturaleza. El buitre nunca va a ir a comer alpiste, porque su naturaleza es la carroña. Fíjense ustedes de que no es posible invertir esto. Es como nunca van a ver un chancho descontento con el chiquero. Va a decir, qué lindo este barro. Y mientras más podrido, más lindo, ¿sí? Pero nunca el chancho va a decir, uy, qué asco este barro. No veo la hora de salir, que me bañen, que me pongan perfume, que me lleven a una cama de seda para dormir. Nunca el chancho va, ni siquiera lo piensa, ni se lo imagina. Y si lo llevamos a una cama de seda, lo bañamos, lo perfumamos y lo hacemos dormir en una cama de seda, el chancho estando así va a decir, ¡qué asco! ¿Cómo extraño el chiquero? Porque es su naturaleza. Ahora, ustedes han visto los gatitos están todo el tiempo bañándose, lavándose, todo el tiempo. Y si los zambullimos en el barro podrido, ese gato va a salir. Su propia naturaleza no lo tolera. Entonces, si eso lo podemos entender nosotros, si eso no nos cuesta entenderlo, si eso lo comprendemos y lo aceptamos en lo natural, ¿por qué tenemos que aceptar y por qué tenemos que convencernos y resignarnos? Decir que yo digo que soy cristiano, pero mis hechos dicen otra cosa. Eso lo dice Pablo en la carta a Tito, capítulo 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, hacen cosas abominables, detestables, no hacen lo que realmente a Dios le agrada. Entonces, el proceso de la salvación comienza apenas hemos sido convertidos. Comienza nuestra peregrinación. Por eso es que fuimos salvos en el pasado. Comenzó allí. Pero estamos siendo salvados ahora en el presente. Y ese proceso se llama la santificación, hermanos. Por eso es que sí hay cosas que tenemos que hacer nosotros. El proceso es la santificación. Iniciamos con el proceso de la conversión, seguimos con el proceso de la santificación y terminamos con el proceso de la glorificación. Son 3 etapas. Ahora, ¿por qué encabezamos justamente con paz, consuelo y esperanza? Necesitamos desglosar un poquito esto también, ¿sí? Debemos ver que estos 3 tiempos de la salvación es necesario refrescarlos, retenerlos en nuestra memoria para poder enseñarlo también y aplicarlo. Fuimos salvos en el pasado. ¿De qué fuimos salvos en el pasado? De la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pablo dice en su carta a los Romanos que antes éramos esclavos del pecado. ¿Y qué es una persona que es esclava? ¿Es dueño de hacer lo que quiere? No, va a hacer todo lo que su Señor, su amo, quiere que haga. Y el pecado, señoreando sobre la vida de una persona, siempre, no le va a dar opción, siempre van a pecar, siempre. Por eso que dice Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que vio Dios que la maldad sobre la tierra era mucha y que todo pensamiento del hombre de continuo solamente era el mal. El hombre siempre está con esa necesidad y esa obra pecaminosa que no puede él detenerse.
Pablo dice en Romanos 7 que él vio que el pecado lo llevaba a hacer algo que él no quería. Ya no era yo el que hacía esto, sino el pecado que mora en mí. Entonces, fíjense en ustedes, Cristo al salvarnos nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿por qué pecamos nosotros? Por concupiscencia. ¿Sí o no? Pecamos por concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es la voluntad permisiva del hombre para satisfacer sus apetitos de la carne. Yo peco porque quiero. No es un accidente, sino que fuimos, y Santiago lo explica muy bien, al paso de la seducción, ¿no? Comienza con un pensamiento, con una tentación, somos atraídos, somos seducidos y entonces damos a luz al pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos? Por ejemplo, un pecador, una persona que no es salva, que no conoce a Cristo, ¿disfruta del pecado, sí o no? Sí. Una persona que es salva, que ha nacido de nuevo, ¿disfruta del pecado? Sí, pero si no, no lo haría, ¿no es cierto? Pero sí lo disfruta, pero inmediatamente, ¿qué viene? ¿Cuál es la diferencia entre el pecador y el salvo? La convicción del pecado que genera, produce arrepentimiento, produce tristeza, produce amargura, produce dolor, de tal manera que nos lleva ¿a qué? A la confesión. Esa es la diferencia. El hombre pecador disfruta del pecado. Ahora, hay algo que debemos saber, lo que dice la palabra, que el hombre pecador sabe que está mal, sabe que es pecado. Pero ¿quién le dicta que es pecado? Según Romanos 2, 14 y 15. La conciencia, porque dice la palabra que el Señor ha escrito sus leyes en el corazón y en la mente de todos los hombres, dando testimonio en su conciencia, acusándolos o defendiéndolos. Ahora, la conciencia le hace ver a una persona que está robando que está mal. ¿O sabe o no sabe la persona que está mal? Claro que lo sabe. Porque desde Adán todos tenemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? La conciencia solamente nos acusa o nos defiende. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de cuando la estaban por apedrear a la prostituta y que Jesús empezó a escribir en el suelo? Dice que los fariseos arrojaron las piedras y no levantaron agresión contra ella, cuando Jesús dijo: el que esté vosotros libre de pecado, arroje la primera piedra. Literalmente dice, y ellos, convencidos por el poder del Espíritu Santo, fueron arrepentidos. ¿Sí dice? No, dice, acusados por su propia conciencia, arrojaron. No era un arrepentimiento que venía en parte de Dios. ¿Quién estaba diciendo? La conciencia. ¿Se dan cuenta? Pero eso no produce salvación. La conciencia te dice que estás haciendo mal. O sea, el pecador disfruta el pecado sabiendo que es pecado, pero ¿qué pasa? No puede batallar en contra porque es esclavo del pecado. ¿Y qué hace la conciencia? Acumula cadáveres. Por eso es que cuando somos salvos, somos limpios de obras muertas. Nuestras conciencias somos limpios de obras muertas. Porque ¿qué quiero decir que acumula cadáveres? Toda intención de corregirnos sin la ayuda del Espíritu Santo es simplemente un remordimiento. Ya le va a pasar y va a seguir en lo mismo. ¿Ustedes creen que los ladrones que salen a delinquir, en algún momento, cuando ya ha bajado la adrenalina de su emoción y el efecto de sus estupefacientes, cuando ya baja un poco esto, no le viene diciendo: che, soy ladrón, ¿cómo le pude pegar así? ¿Cómo hice esto? Claro que lo piensan, claro que lo saben. Aún la marcha de los gays, ellos necesitan estar en comunidad, en colectividad. ¿Por qué? Porque su conciencia sabe, pero como no está guiada por la convicción que trae el Espíritu Santo, eso pasa a ser obra muerta. Simplemente eso. Por eso es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de nuestras obras muertas de la conciencia. ¿Se entiende? Ahora, fíjense ustedes que una persona que no tiene a Cristo y peca, disfruta de su pecado, se deleita en su pecado, en su carne, porque por naturaleza son ánomos, quieren vivir sin ley y por ende cometen pecado con avidez. Romanos capítulo 1.
cometen con toda avidez, con todo deseo, sus hechos vergonzosos. Eso es una persona que no tiene a Cristo. Pero una persona convertida, una persona regenerada, una persona que tiene testimonio del Espíritu Santo, peca, disfruta brevemente el momento, pero cuando consuma el hecho, inmediatamente el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y se siente mal, siente tristeza, dolor, angustia. Es más, permítame decirle esto, el Espíritu Santo no te deja pecar tranquilo. Cuando la tentación está seduciéndote y estás ya por consumar el hecho, el pecado lo que hace, ¿qué pasó con Adán apenas pecó? Fue corriendo, se arrodilló delante del Señor y dijo, perdón, Señor, he pecado. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Qué hace el pecado en cualquier persona? Busca el ocultamiento, el ocultismo, ocultarse, estar en oscuridad, estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque el pecado hace esto, anula la capacidad del hombre de su razonamiento. Fíjense, hasta un cristiano piensa que en el momento que está por consumar su pecado, piensa que no lo ve nadie. Y sabe que Dios lo ve, pero piensa que no lo ve nadie. ¿Y por qué dije de que no, el Espíritu Santo no los deja pecar tranquilos? La obra del Espíritu Santo que nos anhela celosamente, ¿qué dice? Que no nos va a dejar, porque nos convence de pecado. Cuando alguien está consumando o en la tentación de la consumación, comienza en la mente, tu fidelidad es grande. Esta canción que me está viniendo, ¿por qué me está viniendo? O te viene una frase, o te viene una palabra. ¿De dónde viene eso? ¿Le pasa o a mí nomás solamente me pasa? Nos pasa todo. Porque nos inquieta, nos está diciendo, eres mío. Dios es un Dios celoso de un pueblo santo. Entonces fíjense, el cristiano lucha y batalla contra esto. Pero fíjense ustedes, en el pasado tenemos paz al saber que ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir? Que ahora podemos nosotros enfrentar, batallar y darle muerte a las obras de la carne. Entonces eso produce paz. Pero en el presente trae consuelo, porque ¿quién no ha pecado hoy? Sea de hecho, sea de palabra. Pero tenemos consuelo porque ¿cómo exterminamos el pecado que ha asediado nuestras vidas? Lo que produce el Espíritu Santo es quebrantamiento, arrepentimiento, para llegar ¿a dónde? A la confesión. ¿Y qué dice? Cómo me gusta a mí la carta primera de Juan y el capítulo 2, me gusta cómo lo encabeza justamente el apóstol Pablo de una forma pero tan paternal, tan paternal. ¿Cómo comienza diciendo? Mire que el versículo 9 del capítulo 1, vamos a leer el 8 para que nos demos cuenta. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, mire lo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque no hemos aprendido su palabra, no está en nosotros. Ahora, mire cómo comienza el versículo 1 del capítulo 2. ¡Qué paternal! Esto es como escuchar al mismo Padre Celestial diciéndote, hijito, hijito. ¿Notan el amor? ¿Notan la paternidad? ¿Notan la expresión? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, en el presente, mientras estamos en el proceso de la santificación, y nos trae una gran expresión y sensación de consuelo, hallamos consuelo. Por eso es que cuando pecamos, vamos a Él en confesión. Pero justamente el pensamiento que anida a la persona que no ha sido regenerada es aquella que sigue amando al pecado y dice, entonces sí, cada vez que peco, pido perdón al Señor y Él me lava y me perdona. Listo, negocio redondo, vamos a seguir pecando. Pablo dice, ¿acaso vamos a continuar en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Justamente una persona que ha nacido de nuevo practica la santificación. ¿Y qué es la santificación? Justamente estando en un proceso de ser libres permanentemente del pecado, apartarme progresivamente de los hechos pecaminosos. Veamos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga por segunda vez. Entonces, el que comenzó hasta el día que Cristo venga por segunda vez, Él es la obra perfecta de Él. Entonces, esto me trae consuelo a mí, porque en el pasado fuimos salvos de la esclavitud del pecado y en el presente somos salvos del poder del pecado. Ya no actúa el poder del pecado en mí, sino que es el poder de Jesucristo para transformación, para salvación. Por eso es que en este punto estamos siendo salvados. Estamos siendo salvados. Hay una transición desde Egipto hasta Canaán. Estamos siendo salvados, hermanos. Y nadie más que los que fueron llamados por Él van a alcanzar esto. Por eso es que desde el primer paso que diste comienza la gran bendición de saber que ya eres salvo. Estás siendo salvo y serás salvo. ¿Se entiende? Los tres estados que nosotros lo estamos viviendo. Por esa razón vemos que hay algo glorioso, importante, en lo que hace referencia a ser salvados. La obra de la santificación, ¿sí? Ser santificado significa que uno es continuamente apartado del pecado. No estoy todo el tiempo practicando el pecado, sino que en mí está el esfuerzo diario de apartarme del pecado, de separarme de las malas juntas, ¿sí? Esto creo que lo enseñé no sé cuándo acá, pero en Concepción lo había enseñado el día sábado, de cómo poder hacer nosotros para hacer morir el pecado. ¿Se acuerdan? Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que los grandes conquistas de los imperios, de los reinos, tenían una gran estrategia. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la parte final, versículos 51, 52 y 53 de Deuteronomio 28, ¿sí? La consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios dice, te sitiarán. Un sitio, un pueblo grande te va a sitiar. ¿Y qué más hacía? Iban a tener hambre. ¿Y qué más? Que se iban a comer sus propios hijos, hasta debilitarlos y destruirlos. Es lo que hizo Babilonia con la invasión a Jerusalén, es lo que hicieron los sirios con Samaria. La Biblia habla muchas veces de los sitios, ¿sí o no? Ahora, eso es un diseño de Dios de cómo matar al pecado, cómo matar las obras de la carne en mí. Ahora, necesitamos entender esto, hermanos. Nosotros antes de Cristo éramos esclavos del pecado, el pecado habitaba en nosotros y nos llevaba incluso a hacer cosas, como decía Pablo, que no las entiendo, que hago lo que no quiero, justamente eso hago. Ahora, cuando fuimos regenerados, según Ezequiel 36, dice que se nos quitó un corazón viejo de piedra y se nos dio un nuevo corazón. Y Él puso su ley, su espíritu, y que para que andemos nosotros en su palabra, en sus mandamientos. Ahora, fíjense ustedes, mis amados hermanos, de que ya no somos lo que hacíamos antes, pero han quedado los restos del pecado. Han quedado restos del pecado. Es como que los grandes monstruos ya no están y han quedado unas larvas. Pero a veces esas pequeñas larvas son suficientes para entorpecernos la vida cristiana, porque no la matamos de una buena vez. Y esa es nuestra tarea, hacer morir el pecado en nosotros. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué dice la palabra? Los sitios. Sitia tu pecado, sitiala tu carne. Cuando la sitia tu carne, quiere decir que un sitio nadie puede entrar ni nadie puede salir, ¿sí? Tucumán ha estado sitiada por 10 puentes que se cayeron, ¿no es cierto? Hay pueblos que han quedado aislados totalmente. Ahora fíjense, cuando nadie entra y nadie sale,
lo único que queda para sobrevivir es comer las providencias que uno tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le acaba las providencias. Y cuando se le acaba la providencia comienza el hambre. Y cuando está el hambre se debilita. Y cuando se debilita, desfallece. Y entonces es fácil matarlo. Los sitios que hacían los grandes imperios duraban a veces hasta años. Y el historiador Flavio Josefo contaba diciendo de que aún hasta se comían a sus hijos. Ustedes van a ver en el libro de los Reyes, cuando el rey de Siria sitió Samaria, ¿se acuerdan esa disputa, esas dos mujeres con el rey? Le decía, ¿qué está pasando aquí? Sálvanos, rey. ¿Por qué? Dice, porque convenimos con esta mujer que hoy comemos a mi hijo y mañana comemos al hijo de ella. Y lo matamos y lo comimos a mi hijo. Y cuando hoy íbamos a comerlo al hijo de ella, ella lo negó. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó? A comerse a sus propios hijos, profetizado por el Señor, Deuteronomio 28:52. Todo esto tiene un principio. ¿Cómo hacemos para debilitar el pecado? ¿Cómo hacemos para matar al pecado en nuestra carne? Sitialo, hermano. Que no se alimenta tu carne. Si tu pecado se alimenta por los apetitos de la carne, que son provistos por tus malas juntas, malos amigos, malos compañeros, malos consejeros, malas conversaciones, si querés realmente matar al pecado en tu carne, sitialo. Sitialo. A veces le dicen consejo, ¿no? Elimina de tus redes sociales a los que son contaminantes, ¿no? Bueno, sitialo tu pecado, sitialo. Si sabes que esa persona es la que te lleva siempre a pecar, apártate, dice la palabra. Apártate, huye. Eso dice la palabra. Sitialo. Quítale la provisión. ¿Qué es lo que te lleva a pecar? ¿Qué es lo que te lleva a caer? ¿Tu computadora? ¿El dinero? ¿El recorrido que haces todos los días? ¿Los hábitos que hiciste? Sitialo, no le proveas a tu carne. Entonces, ¿qué vas a empezar a ver? Que se debilita. La carne, el hombre pecador empieza a debilitarse y empieza a hacerse fuerte tu vida espiritual. De tal manera que ya no lo vas a necesitar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un modelo y un diseño de poder decir, tengo consuelo porque ya no estoy bajo el poder del pecado, sino que ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es otra cosa. Ahora sí podemos vencer. Es figura del Señor. Y hay un texto más que me gustaría que lo veamos en cuanto a la victoria. ¿Sí? Romanos capítulo 8 también es un texto conocido, son doctrinales, por eso lo citamos permanentemente. Romanos capítulo 8, dice el versículo 6. Vamos a leer el 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa palabra ocuparse también es la palabra ejercitarse, darle lugar, darle tiempo. Eso es ocuparse. Entonces yo puedo ocuparme la carne, ejercitar la carne. Entonces van a ver ustedes que, por ejemplo, hace un año pasado Eduardo nos mostraba un video cuando enseñaba evangelización y se acuerdan que a los jóvenes les preguntaban, ¿podés nombrar los 10 mandamientos? Y decía, se quedaban los 10 mandamientos, no lo sabían. Y después los mismos jóvenes le preguntan, ¿me puedes dar 10 marcas de cerveza? Y te daban 15, de memoria. Es natural. ¿Qué es lo que va a responder? ¿Qué es la parte más fuerte de tu vida? Es la parte de la que vos te ocupás. Si yo alimento mi carne, si me ocupo mi carne, voy a prevalecer en la carne. Pero si me alimento del Espíritu, permanezco en el Espíritu, obro en el Espíritu, voy a fortalecer mi vida espiritual. Y a eso lo que hace referencia el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, cuando dice, amados, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contrarios a la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. No hay amistad, no hay relación, no hay compañerismo, es yugo desigual, carne y espíritu, no hay escuelita para la carne. Dios dijo a la carne, crucifícala, mata tu carne, eso es lo que dice la palabra. Entonces es claro ver que la obra de Cristo en la salvación
en el estado presente nos trae consuelo porque estamos en proceso de santificación de tal manera que podemos decir gracias, Señor. Veamos este texto. Ese ya lo leímos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya leímos ese? Sí. Vamos a ir concluyendo. En el futuro, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ser salvos. ¿A dónde hace? Es la meta. El cristiano va a ser salvo. Es una terminología en cuanto a lo que esperamos todos. ¿Qué esperamos? La glorificación. La glorificación. ¿Qué es la glorificación? Es tener el mismo estado en la naturaleza de Cristo. Un cuerpo, una vida glorificada. ¿Quién planificó esto? Es Dios en su pluralidad. ¿Y quién garantizó que esto va a ser así? Cristo. Porque Él dijo en su oración: Padre, a donde yo estoy, quiero que ellos también estén. ¿Para qué dijo? Para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Y Él no tan solo se refirió al Padre, sino también que le dijo a los discípulos. Él claramente dijo en Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera cierto, no lo diría. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es nuestra esperanza venidera. Si hoy estamos parados aquí, yo espero este punto con locura, con pasión, con desesperación. ¿Por qué voy a mirar las cosas terrenales? ¿Por qué voy a amar las cosas de este mundo? ¿Por qué voy a tratar de hacer tesoros en la tierra si yo tengo esta esperanza? ¿Saben por qué hay tantos cristianos que están distraídos y obnubilados por la gloria de este mundo? Porque no tienen esta esperanza, porque no conocen esta esperanza, porque no saben a qué hemos sido llamados. Y por eso dice la palabra del Señor de que Él quiere que nosotros estemos para que podamos ver su gloria. Entonces, la glorificación es cuando sea llevado a la eternidad un cuerpo nuevo, ¿sí? Vamos a ver Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuándo creímos? Cuando empezamos. Y acá estábamos dormitados, adormecidos en la transición. ¿Han viajado alguna vez a algún lugar lejos? Y uno se duerme en la transición del viaje. Algunos lo toman como estrategia para que se haga más corto el viaje, ¿no es cierto? Pero acá dice, es hora de despertarnos del sueño. Es hora de levantarnos, porque ya está más cerca que nunca esa salvación. Mucho más del tiempo que cuando creímos. Ya venimos transicionando. ¿Lo ven? Entonces, si hoy estamos siendo despertados por la palabra del Señor, porque esto de juntar hermanos para enseñar la palabra, como está pasando en grandes partes del mundo, esto no pasaba hace 5 años atrás. No pasaba hace 10 años atrás, la gente no le interesaba. Quería experiencia, vivencia, emociones, pero no palabra. Hoy ya pasó, ya experimentó la gente un sueño, pero ahora se está dando cuenta que esto es un deleite. Porque la palabra nos lleva a Cristo y la palabra trae esperanza de la gloria venidera. Entonces, si estamos en esta posición, nuestra esperanza de ese día debe ser gloriosa, como dice Filipenses capítulo 3. Fíjense en lo que dice, qué bonito lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire cómo está identificándose Pablo, como nosotros tenemos que estar identificados aquí en esta tierra. Nosotros somos de aquí, no, estamos peregrinos, estamos de paso, estamos en transición, pero nuestra ciudadanía, nuestra identidad, nuestra patria, nuestra bandera, nuestro rey, nuestro reino está en los cielos. De donde también de los cielos esperamos. ¿Espera realmente usted el Mesías? Al Señor, yo lo espero. Esperamos al Señor.
al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué hará el Señor cuando venga? Dice, el cual transformará el cuerpo. Lo único que falta ser transformado en nosotros es el cuerpo. Nuestra alma ha sido salvada y nuestro espíritu ha sido vivificado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Lo único que necesitamos y que aguardamos nosotros es la transformación de nuestros cuerpos. Incluso Pablo le dice a los que estaban llorando a sus muertos, le decía, pero si nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Sabemos que cuando venga Cristo lo primero que va a sonar es una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros y todos seremos transformados en gloria. Entonces, claro que tenemos una esperanza, es una esperanza. Y dice aquí la palabra que Él cuando venga transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el cual también puede sujetar asimismo todas las cosas. Esto es esperanza. ¿Lo ven? Fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Aplicación de conversión, justificación y glorificación. Es realmente extraordinario. También vemos en Romanos capítulo 8 qué es lo que va a producir esa transformación en nosotros, que no es tan solo en nosotros, que hay algo glorioso que va a acontecer y que, es más, la misma palabra dice que la creación está esperando, quizás más de lo que nosotros esperamos. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La gloria que viene, quiere decir, la gloria venidera es la gloria que viene. Si a veces nos hemos deslumbrado con paisajes, con lugares bonitos, con momentos hermosos en esta tierra, no es comparable con la gloria que viene, dice. ¿No te alienta eso? Oh, qué hermoso, ¿no? Es como cuando te has ganado un viaje a la isla de tal lugar. ¿Cuándo? Para enero del 2018. No ves la hora que llegue ese día, ¿no? Contás los días, apagás y vas. ¡Qué lindo! No veo la hora que llegue ese día. ¿Esperamos realmente hacia el Señor? Con la diferencia que no sabemos cuál es la fecha, ¿no es cierto? Pero hay una gloria que viene, gloria, expresión de máxima riqueza, expresión de majestad, de algo extraordinario. Dice, no es comparable con la gloria venidera, que ¿qué dice? Fíjense, que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros, ¿en quiénes? En el pueblo escogido por el Señor. Nosotros. Esa esperanza es para la iglesia, para nosotros. ¿En quién se va a manifestar esa gloria venidera? En nosotros, en la iglesia. Pero también dice algo, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, esperar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, se va a manifestar algo que va a pasar en nosotros. Toda la creación está esperando la manifestación de la iglesia, de los hijos de Dios. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Eso espera la creación entera. Y dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, ¿en qué? En esperanza. ¿Quién es el que sujetó a la creación a vanidad? Es Dios. Un acto de justicia desde Edén. La tierra está sujeta a vanidad. ¿Sabe lo que es algo vano? No tan solo que no tiene sentido, que no produce el fin que ha sido creado. No tiene valor, no tiene la utilidad para lo que ha sido creado. Ahora nosotros podemos decir, qué paisaje hermoso. Bueno, no es lo que Dios ha creado. Ese es el resultado del pecado. Qué frutas hermosas, qué sabroso, qué sabor, qué aromas, qué fragancia. No es lo que Dios ha planificado. Está todo sujeto a vanidad. Es inútil, está inutilizado. No es eso lo que Dios ha planificado. Por eso dice que cosas que ojos no vio,
ni oído yo, ni pensamientos que han subido a la mente del hombre son las que Dios tiene reservadas. Viene, es la gloria que viene para los que le aman. Entonces yo no entiendo por qué dicen que hay cristianos y aman tanto este mundo. No sé qué le ven a este mundo. Pero el que tiene esta esperanza mira y anhela la venida del Señor, la transformación. Y la creación nos mira a nosotros, aguarda, espera que nosotros seamos transformados. Porque ¿qué va a hacer la creación? Está sujetada no por su propia voluntad, sino por el que la sujetó a causa de la esperanza. La creación espera y nosotros tenemos que tener la misma esperanza de un estado de gloria. Este mundo, este estado es irreal. Lo real es lo divino. El estado de pecaminosidad es la consecuencia que nosotros vivimos. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso es que la salvación nos abre los ojos, nos lleva a ver otra cosa. Y dice la palabra de Dios claramente aquí. Fíjense lo que dice el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada. Nosotros fuimos libertados, ¿no es cierto? Pero también dice, la creación misma será libertada. Y esto digo amén con toda mi fuerza. Será libertada. ¿De qué cosa? De la esclavitud de la corrupción. Este mundo está corrupto. Estos versículos aniquilan la imaginación que nos metió Hollywood. ¿Se acuerdan de estar arriba en una nube tocando el arpa? Porque eso se imaginan algunos que es el cielo. No es el cielo. Nosotros vamos a estar, como dice la Biblia, en una tierra nueva. Comenzó el diseño con un Edén y termina con un Edén glorificado y una gran ciudad. Y describe animales. Habrá montañas, habrá ríos, habrá una gran ciudad. Hay jerarquías, hay actividades, hay producción, hay trabajo. Es una vida como esta. Lo que no va a estar es la falta, mejor dicho, el pecado, la corrupción, la iniquidad, Satanás, ni los pecadores. Es un estado de gloria. Por eso es que tenemos que ver qué es lo que la palabra nos enseña. Ahora, por ahí puede haber preguntas diciendo, ¿y mi perrito que se fue va a estar en el cielo? Y no sé, yo llego hasta ahí. Sé la Biblia que dice que va a haber animales, pero no sé si su perro va a estar en el cielo. ¿Me entiende? Porque a veces queremos encontrar respuestas donde hasta no llegamos. Pero, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? No sé esos detalles, pero sí dice que la creación misma espera, va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. La misma gloria que nosotros tendremos va a tener un mundo nuevo, el cielo y la tierra nueva. Y la gloria nuestra, la gloria de la creación es la gloria de Cristo, hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué necesitamos conocer el Evangelio? Porque son buenas noticias. Esto, si salimos a decir a la gente no lo entiende, no lo cree. Es locura esto. ¿Para quién es el Evangelio, hermanos? Para nosotros. Las buenas noticias son para nosotros. Para el impío es un solo mensaje. El que llegó a vos y el que llegó a mí. Arrepiéntete. Y cree en el Evangelio. Arrepiéntete. No lo adornemos al mensaje. No hace falta que le pongamos títeres, payasos, murgas y todas las cosas para adornar. No, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, es cortante, no vuelve vacía, produce lo que el Señor quiere. No necesita mi ayudita, no necesita preparar el ambiente para que reciban a Cristo. No, solamente hable conforme a lo que está escrito en la sana doctrina. Eso dice la palabra. ¿Se entiende? ¿Y qué más dice después? Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto. Con dolores de parto. Esto es glorioso. Y el último versículo que quiero tocar es Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya terminamos, hermano. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos de Dios, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué será? Seremos semejantes a Él,
¿Qué significa que Él se manifieste? Cuando Él aparezca, cuando Él venga por segunda vez, vamos a ser transformados igual que Él. ¿Y qué dice? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la venida de Cristo, la transformación a su gloria, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como así también es Él puro. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a terminar esta clase aquí porque lo que viene es hermoso. Vamos a empezar a hablar de la persona de nuestro Salvador, quién es Cristo. Pero necesitamos empezar a entender el valor que significa el conocer y el entender la doctrina de la salvación. Porque es glorioso y es una buena noticia que no la escuchamos en este mundo. Viene del reino de los cielos para nosotros. Y comprendiendo esto y entendiendo, nos va a dar más ganas de predicar y de anunciar el Evangelio a toda criatura, empezando con el arrepiéntete y créele en el Evangelio. Amén.